Nuestro entrevistado de hoy es el diputado René Zafirio Espinosa. Él pertenece a la Democracia Cristiana y representa el Distrito 50 de la región de la Araucanía. Diputado, muchas gracias por recibirnos en su oficina. Encantado. Gracias a ustedes. Usted fue por 12 años alcalde de Temuco. Entonces pienso que conoce muy bien la situación de la zona y particularmente del pueblo mapuche. Quisiera que en ese entendido nos dijera qué siente usted internamente con este conflicto. Es complicado, estamos viviendo una situación de una tremenda angustia, porque sabemos que se trata de jóvenes líderes que se han formado y han crecido con mucha dificultad en un ambiente de mucha pobreza, de mucha marginalidad y de mucha injusticia. En consecuencia, naturalmente uno tiende a compartir las aspiraciones que ellos tienen de formar parte de una sociedad en que nos sintamos acogiéndolos y no marginándolos, como ha ocurrido desde los albores de la República. Entonces, surgen también sentimientos de alguna forma contradictorios, porque queremos estar con ellos, queremos estar muy cerca de ellos, muy cerca de sus demandas. Sin embargo, lo queremos hacer aún no compartiendo los métodos que ellos han elegido. Estamos hablando no de todo el pueblo mapuche, estamos hablando del grupo más radical de las organizaciones mapuche. Y a pesar de todo, hemos estado cerca de ellos, acompañándolos en este proceso. Y la angustia tiene que ver con que el país no sabe enfrentar este tipo de conflictos. Y este no es un tema que surja hoy, esta falta de capacidad para comprender la lógica, la dinámica, los procesos tanto políticos como intelectuales y psicológicos que el pueblo mapuche, con los que el pueblo mapuche enfrenta sus demandas. Y eso ha quedado en evidencia durante los últimos días, porque gran parte de la sociedad chilena entiende que esto es posible de superar con la misma lógica de un conflicto sindical. Y eso no es así, eso no va a ocurrir así. Hay una desconfianza muy internalizada en los líderes, no solo respecto de las autoridades del gobierno actual, la ha habido respecto de todos los gobiernos pasados y la hay respecto de todos los políticos, de todos los sectores y de todas las instituciones de la República. En consecuencia, es muy difícil construir lazos de credibilidad, lazos de confianza con ellos, que permitan ir avanzando gradual y lentamente en este proceso. Cuando usted dice no sabemos dialogar con ellos, ¿quién puede saber? Nosotros hemos ido aprendiendo con el paso de los años, de los 20 años de la concertación. 12 los viví como alcalde de la capital de la Araucanía. Y durante ese proceso, de alguna forma entendimos y comprendimos que la lógica para abordarlo tiene un mecanismo de análisis absolutamente distinto. Un ejemplo, el gobierno creyó que superaba el conflicto ofreciendo retirar 4 querellas en contra de determinados comuneros en huelga de hambre, que a esta fecha llevan ya casi 80 días de huelga. Ese gesto, eso que fue entendido por el gobierno como un gesto de acercamiento, fue entendido, y no podía ser de otra forma, por los comuneros mapuches, como un intento de división y de quiebre de la huelga. Lo que ocurrió en definitiva es que vuelven a renacer los fantasmas de la desconfianza, construida con mucha dificultad a través del obispo Esati. Entonces, hay cosas que se hacen sin comprender que la mentalidad con que debe abordarse este conflicto es absolutamente distinta. Diputado, hoy día usted es un parlamentario de oposición. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría preguntarle qué opinión tiene usted del plan Araucanía que está impulsando el gobierno.
A ver, hay muchos planes Araucanía. Todos los candidatos presidenciales ofrecieron un plan Araucanía. El plan Araucanía que está implementando este gobierno me parece en términos generales apropiado, acertado y necesario. Sin embargo, ya hemos tenido que ir acostumbrándonos a esta suerte de letra chica de los antiguos contratos de seguro, que hoy día ya ni en los contratos de seguro existen. Pero cuando habla el presidente lo que ha hecho, y lo hizo el 21 de mayo aquí en el Parlamento, y lo ha hecho en reiteradas ocasiones, lo hizo cuando izaron la gran bandera frente al Palacio de la Moneda. El presidente lo que informa es el gran titular. La bajada de título y la información no tiene nada que ver con el anuncio que va en el gran titular. Por ejemplo, respecto del plan Araucanía, se habla de una inversión que supera los 4.000 millones de dólares para la región. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Cuando se hizo el anuncio del 21 de mayo, en la mañana el presidente anuncia los 4.000 millones de dólares. En la tarde ya tuvieron que rectificar la cifra y decir que no eran 4.000 millones de dólares, sino que eran 125 millones de dólares anuales. Lo que habían hecho era sumar la totalidad del presupuesto de la Araucanía, que les daba una cifra de 4.000 millones de dólares, efectivamente, pero el incremento no superaba los 125, que equivale al 40% de lo que el intendente regional había solicitado para implementar el plan Araucanía. En consecuencia, siendo una buena iniciativa, que vamos a respaldar, que vamos a apoyar, es una iniciativa que requiere muchísimo más recursos de los que se ha destinado hasta ahora. Y el análisis lo vamos a hacer en la discusión de la ley de presupuesto del año 2011. Diputado, le ha tocado difícil la llegada al Congreso a usted, porque primero le tocó el terremoto, que en su zona fue bastante considerable, y después le tocó el conflicto de la Araucanía. ¿Se ha sentido en algún minuto sobrepasado? No, en absoluto, porque la verdad es que no es que me haya tocado a mí difícil la llegada al Congreso, nos ha tocado a los chilenos un año 2010 muy complejo. Y si bien en la Araucanía hubo daños considerables en producto del terremoto, yo diría que fue un terremoto un poco mentiroso para la región, porque causó daños no visibles, particularmente en la infraestructura hospitalaria y particularmente en la zona de Angol, la capital de la provincia de Malleco, que es una de las dos provincias de la Araucanía. Y respecto del conflicto mapuche, nosotros tenemos cierta habitualidad en el tratamiento del tema. Mira, lo que ocurría históricamente durante los gobiernos de la Concertación era que se quemaba un camión, corrían ministros, corrían subsecretarios, hablaban los presidentes, se asumía compromisos, el camión todavía no se enfriaba y los compromisos ya se habían olvidado. Entonces hay una legítima y natural desconfianza del pueblo mapuche en los compromisos que asume el Estado. Y para ellos, el gobierno, el parlamento, los tribunales, el Ministerio Público, todos somos lo mismo. Los partidos, todos somos lo mismo. Formamos parte de ese establishment que ellos consideran ha sido el responsable de su retraso en el desarrollo durante siglos. Entonces, ha sido un año interesante. Tuve, desde el punto de vista de mi llegada a la Cámara, tuve el privilegio de ser elegido el mejor diputado de la Concertación, de quienes debutamos este año 2010, de tal forma que eso es un aliciente importante, porque fue una elección hecha por los propios pares, y un aliciente importante que implica rigurosidad en el análisis, implica estudio y implica, entre otras cosas, digamos, mucha ponderación en la forma como abordar los temas que se están discutiendo tanto en las comisiones como en la sala. Y pienso que su profesión de abogado también sirve mucho en el Ayuda. Ayuda Harto porque la verdad es que nosotros estamos formados de un modo bastante holístico, digamos. Tenemos ciertas capacidades aprendidas o desarrolladas que nos permiten comprender
la naturaleza de los procesos tal vez con mayor facilidad. No es que seamos ni mejores ni peores que el resto de los parlamentarios que no son abogados, pero evidentemente cuando se discuten temas jurídicos, cuando se discuten temas de carácter constitucional, por supuesto que la condición de abogado facilita el rigor en el análisis. Usted ha presentado varias mociones legislativas, entonces me gustaría que le contara a la gente por dónde van sus preocupaciones. No, yo creo que, yo formo parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y formo parte de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Ello porque los mecanismos de inserción de los parlamentarios nuevos en las comisiones es bastante arbitrario, digamos. Es decir, uno no elige la comisión a la que se incorpora. Yo no había pensado nunca formar parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Mis pretensiones eran formar parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por mi propia formación y por mi propia experiencia universitaria, en fin. Pero bueno, esas son las reglas del juego y las respeto. Yo diría que no hay una línea exclusiva para abordar desde el punto de vista legislativo. No creo, ni espero ser de aquellos parlamentarios que definen una orientación en torno a un determinado tipo de proyectos asociados a un área determinada. Creo que nosotros tenemos responsabilidades no solo con nuestras regiones. Si bien representamos a cada una de las regiones del país, nuestra responsabilidad desde el punto de vista de nuestra función legislativa es transversal a todo Chile. Yo no tengo experiencia, por ejemplo, en el tema minero. Sin embargo, voy a ser responsable de votar leyes que tienen que ver, por ejemplo, con la modificación a las normas tributarias de la gran minería. Y en consecuencia estoy obligado, por la naturaleza de mi función, a formarme, a estudiar y aprender respecto de la legislación minera. Lo mismo va a ocurrir cuando haya alguna situación asociada al tema del petróleo, digamos, y tendré que abocarme a esos temas, a los temas de salud. He intervenido en la Cámara respecto de una diversidad de temas que han requerido un análisis previo, un estudio previo para poder entregar una opinión que amerite ser dada en el hemiciclo. Y no soy de los que crea que la función del parlamentario es hablar en la sala exclusivamente. Es decir, yo no creo que uno es mejor o peor parlamentario según la cantidad de veces que interviene en la sala. Yo hablo en la sala cuando creo que tengo algo importante que decir. Quería preguntarle, diputado, si en los meses que lleva en el Congreso ha detectado algunos cambios que sería importante hacer a su juicio. Sin lugar a duda. Es más, yo diría que, entre otras cosas, vine a eso. ¿Qué es lo que me parece extraño de esta lógica de funcionamiento de la Cámara? Primero, pretender que los parlamentarios tenemos el don de la ubicuidad. Es decir, que podemos estar en dos lugares a la vez, cuando se permite el funcionamiento simultáneo de la sala y de las comisiones. Ambas son responsabilidades constitucionales que nosotros debemos cumplir. Pero no podemos estar en dos lugares a la vez. Y he pedido a la sala que se modifique o que no se autorice el funcionamiento de comisiones simultáneamente con el funcionamiento de la sala. Eso motivó, entre otras cosas, mi retiro de la Comisión sobre el Patrimonio Histórico de Chile, porque no di la unanimidad para solicitar a la sala que funcionara simultáneamente la Comisión de Patrimonio con la sala. Eso es algo que hay que cambiar. Eso no resiste mayor tiempo. Hay una mala asignación y distribución del tiempo. En segundo lugar, creo que no se está informando correctamente a los ciudadanos a través del canal de televisión de la Cámara, cuando solo se enfoca al parlamentario que está interviniendo y después se enfoca exclusivamente la testera. Y digo que no se está informando bien porque no hay una imagen general de la sala que le permita al ciudadano saber cuáles son los parlamentarios que están presentes durante la discusión de los proyectos y cuáles son los parlamentarios que están ausentes. Lo que ocurre es que, como se votan todos los proyectos juntos al término de la sesión, eso permite que en la sala a veces hayamos 10 o 12 diputados, 20 con suerte, y que al momento de votar todos lleguen corriendo preguntando qué se vota y cómo se vota. Y a veces se trata de proyectos de tal relevancia que a mí por lo menos me parece una irresponsabilidad que no se vote
cada proyecto inmediatamente después de concluida su discusión. Ese es un segundo tema. Un tercer tema que creo que podría mejorar el funcionamiento de la Cámara tiene que ver con que en aquellos proyectos de ley que son aprobados por la unanimidad de los integrantes de las comisiones, que vienen con informe favorable unánime de la comisión, no se justifica tener 20, 30, 40 intervenciones de 15 minutos. Creo que allí se podría reducir de la misma forma como se discuten los proyectos de acuerdo, es decir, un parlamentario a favor, un parlamentario en contra, 2 a favor, 2 en contra, porque precisamente el debate se ha producido con anterioridad en la comisión y ha sido aprobado el proyecto por unanimidad. Entonces yo digo, los proyectos que vienen informados, aprobados unánimemente por la comisión, votémoslos rápidamente y destinemos el resto del tiempo de la sesión a otros proyectos. En cuarto lugar, no entiendo, y no quiero entender además, la lógica de comenzar las sesiones a las 11 de la mañana del día lunes y a las 10:30 de la mañana los días martes. Perdón, a las 11 de la mañana del día martes y a las 10:30 de la mañana los días miércoles y jueves. Yo lamento mucho que los diputados tengan otras actividades que realizar en Santiago. Pero cuando nosotros nos eligieron a sabiendas de que el Parlamento estaba radicado en Valparaíso. Y en consecuencia, me parece insostenible perder la mitad de la mañana para esperar que los diputados que viven en Santiago o que se hospedan en Santiago siendo de otras regiones, lleguen al Congreso después de realizar sus labores particulares en la capital. Eso es insostenible, es impresentable y la gente no lo entiende. Creo que podríamos disponer de mucho más tiempo para el trabajo de comisiones y de la sala si las sesiones de los días martes, miércoles y jueves comenzaran, por ejemplo, a las 9 de la mañana. ¿Cómo trabaja todo el mundo? Por lo demás. ¿Y qué posibilidades hay de que eso cambie? ¿Hay que cambiar el reglamento o es algo más? Yo creo que las posibilidades pasan por la voluntad política de provocar el cambio en el reglamento. Yo soy de los que está permanentemente en la sala y soy de los que he anunciado que me voy a oponer, por ejemplo, al funcionamiento simultáneo de las comisiones, y con mi oposición las comisiones ya no pueden funcionar a la mañana porque se requiere unanimidad. Cuando planteé este tema, por supuesto que hubo reacciones favorables y otras muy adversas, muy contrarias, digamos, porque pareciera ser que la mejor forma de ejercer estas funciones es no hacer nada que implique un cambio en una metodología de trabajo que ya lleva 200 años. Entonces, cualquier propuesta que tenga que ver con modificar el funcionamiento de la Cámara, por supuesto que es de inmediato resistido por algunos diputados que creen que tienen un mejor derecho por la sola circunstancia de llevar 20 años en esta corporación. Ahora quizás tiene más chance porque llegaron tantos diputados por primera vez. Pero no, pero es habitual que a lo menos se renueve en cada periodo un tercio de la Cámara, y eso es lo que ha ocurrido esta vez. Somos poco más de 40 los que llegamos esta vez. Diputado, para finalizar, me gustaría hacerle un comentario. Yo lo sigo en Twitter y lo sigo en Facebook, como a muchos otros parlamentarios por mi trabajo. Y me ha llamado poderosamente la atención el enfoque que usted le ha dado a su Facebook, porque usted le explica mucho a los ciudadanos lo que está haciendo en el día a día. Habla de las sesiones y no todo el mundo hace eso. Entonces, ¿cómo se le ocurrió esa idea? Eso surge casi espontáneamente. De alguna forma, la dinámica del Facebook y del Twitter tienen que ver con los requerimientos que van surgiendo de los propios amigos que están en Facebook o seguidores en el Twitter. A mí me parece importante, por ejemplo, que los ciudadanos sepan cuáles son los temas que se van a abordar en cada sesión. Me parece importante que sepan qué es lo que uno dijo en una determinada sesión. Por eso subo a la web los videos con mis intervenciones en la sala respecto a determinados proyectos. Y los asocio al blog, que es donde está el proyecto y donde hay un análisis un poquito más en profundidad
que lo que hay en el Twitter con 140 caracteres o en el Facebook, que también tiene espacios limitados. Para mí el Internet es una herramienta básica para poder transmitir lo que uno hace, porque la verdad es que el 98% de la prensa en Chile está controlado por dos grupos, que son el Mercurio y Copesa, y a esos grupos no digamos que tenemos mucho acceso. Diputado Zafirio, le deseamos mucho éxito y ha sido un gusto conocerlo. Encantado, muchas gracias a ustedes.